continuamos en directo con todos ustedes y en este caso vamos a hablar con nuestro psicólogo, con Antonio García, que como cada semana nos acompaña para tratar un tema diferente. Y hoy vamos a hablar del síndrome del nido vacío. Seguro que muchas de las personas que nos están viendo lo han pasado o lo están pasando y algunas lo van a pasar y cuesta, cuesta. Esas madres y esos padres, Antonio, buenos días, que se quedan solos cuando los hijos, bueno, pues nos toca volar por ley de vida, por los momentos normales de la vida, ¿no?, que dan, y sin embargo, pues cuesta que en casa se acostumbren a que ya no estamos ahí. Sí, claro, es algo que es un cambio positivo. En teoría, pues si el hijo sale de casa, en la mayoría de las circunstancias es pues porque ha madurado, ha encontrado un trabajo, se ha casado, está haciendo su vida lo que corresponde con su edad y es algo en teoría bueno. Sí. Y es verdad que le ocurre a muchos padres que les cuesta mucho esa adaptación, sobre todo cuando se va la última persona, cuando es una familia numerosa, pues el primero cuesta, pero bueno, pero quedan te más, quedan. ¿no? Y el problema es cuando se quedan solos la pareja y tienen que volver a adaptarse a vivir otra vez sin hijos. Sí. Y claro, es un problema que no le ocurre a todas las personas y que sobre todo se observa que ocurre a aquellas personas que han volcado totalmente su vida en la crianza de los hijos, que han asumido como el papel fundamental en su experiencia o en sus pensamientos, que su papel fundamental es como madre o como padre, o también ocurre con los trabajos, cuando se junta la jubilación con que los hijos se van, pues un cóctel explosivo. Claro, esos dos papeles importantes que cumplían esas personas durante muchos años, pues de pronto dejan de cumplirlos y simplemente es una adaptación. El síndrome del nido vacío se vive como si fuese una depresión, porque los síntomas son muy parecidos. Eso quería saber, ¿cuáles son los síntomas? Porque a lo mejor en casa hay quien nos está escuchando, pero piensa que no tiene este síndrome o que no está pasando por eso. ¿Cuáles son los síntomas? Sí, se empieza como a experimentar una especie de vacío y una tristeza general que parece que empieza a no disfrutar de las cosas y como que siempre te falta algo. Claro, lo que te faltan es las tareas y los hijos que tenías antes a tu cargo, pero en ese periodo de adaptación, pues tú empiezas a encontrarte triste y a sentir, pues a veces tienes problemas de sueño, a veces pues no tienes apetito, o te pones nerviosa en situaciones en las que antes no te ocurría y no tienes ganas de, pues a lo mejor antes ibas al gimnasio o quedabas con amigas a salir a tomar algo y de pronto pues no te apetece, notas como que la vida parece que ha perdido el sentido para ti. Es una sensación como de, pues, ¿y ahora qué hago? Y claro, es como las personas vamos construyendo desde pequeñitos nuestra experiencia y nuestros proyectos y nos definimos a nosotros mismos como un tipo de persona y lo que es importante para nosotros, pues durante toda la vida hay personas que han pensado, pues yo soy madre, o yo soy trabajador de tal sector y padre, o y madre. Y de pronto desaparece esa función y nos encontramos con un vacío en el sentido de la vida. Es como que ahora ya no tengo la función de cuidar a los niños y si además se junta con que tampoco tengo la función de laboral, pues ¿quién soy yo ahora? Si durante toda mi vida, todos los años que he tenido, yo he sido estas cosas. Ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué vivo yo? Porque hay mucha gente que dice, yo es que trabajo porque para mi hijo necesito trabajar y luego de pronto tus hijos se van, ahora ¿cuál es el sentido? Entonces, simplemente este síndrome dura el tiempo que la persona consigue reubicar todas las cosas y volver a organizar sus tareas. Que se pasa, ¿no? Que es lo importante, o sea, que tiene solución y se pasa. En la mayoría de los casos es un periodo de adaptación que suele durar pocos meses, no más de 3, pero hay casos en los que si la persona no es capaz de reorganizarse, si estas creencias de yo fundamentalmente soy madre o yo fundamentalmente era padre o trabajadora y ahora ya no lo soy y no consigues repartir ese tiempo y sentirte realizada con otras cosas, con otras tareas, entonces pues puede derivar en otros trastornos ya pues que sí necesitan de un tratamiento, como una depresión o trastornos de ansiedad, o los dos combinados, porque muchas veces pues aparecen estos temores y esta incertidumbre tan profunda de hacia dónde va mi vida, ahora ya no tiene sentido, pues son cosas que generan gran sufrimiento. Entonces, lo importante cuando ocurre
es intentar organizar de nuevo la vida y ver que hay nuevas oportunidades, que cuando uno se encarga de la educación de los hijos, pues tiene mucho tiempo ocupado, no puedes hacer muchas cosas que a lo mejor te gustaría hacer, pues ahora sí que es el momento. Entonces hay que organizar el tiempo que antes dedicaba a cuidar de los hijos o a estar con los hijos, pues hay que ocuparlo de otra cosa, en otras actividades. Pues aquí han estado antes en la tertulia hablando de algunas, pues por ejemplo hacer voluntariado, puedes quedar con amigos, puedes hacer deporte, puedes, en función de los gustos y de las aficiones que tenga cada persona. Seguro que ha habido, en la época en la que estaba muy ocupado trabajando y cuidando de los hijos, muchísimas cosas que ha pensado, ojalá tuviera tiempo para hacer esto. Pues ahora es el momento. Y claro, de los hijos también se puede disfrutar, aunque estén fuera, pero en los momentos en los que sea posible, ya no es continuo. Entonces, cuando se pueda, se queda con ellos y se sigue manteniendo ese vínculo, porque eso no desaparece, pero lo importante es reorganizar tu vida y sobre todo a nivel mental, a nivel cognitivo, que tú eres mucho más que una madre, mucho más que una trabajadora, eres una persona completa que puede hacer muchas cosas. En una parte de tu vida te puedes dedicar a los hijos, en otra al trabajo, en otra combinado, pero después puedes disfrutar de otras muchas cosas. Entonces, esa es la clave una vez que la estás sufriendo, pero lo más importante, sobre todo porque para el resto de personas que todavía no lo tienen, es prevenirlo. Porque no aparecen las personas en las que durante la crianza se han centrado en más cosas y han pensado, es muy importante el papel como madre o como padre, pero el error es pensar que ese es tu único papel y que eso es lo único importante y que tu función en la vida solo es cuidar a los hijos, porque esto es lo que empieza a ocurrir. Cuando se tienen hijos, pues entre el trabajo y el cuidado de los hijos se van dejando el resto de cosas, dejamos de salir con amigos, muchas veces se deja de hacer deporte, se deja de ir a actividades porque todo el tiempo lo ocupamos con los niños y con el trabajo. Entonces, esto durante unos meses no hay ningún problema. El problema es cuando tú tienes varios hijos y ocupas 20 años de tu vida plenamente todo el tiempo de tu existencia, solo trabajo e hijos. Con eso. Y claro, me refiero todo el tiempo porque incluso cuando no estás con ellos, porque los niños van al colegio, luego van a la facultad, algunos después tienen sus trabajos, pero siguen viviendo allí, pero tú mentalmente estás todo el tiempo pensando en ellos porque tu función es esa y tú te lo has planteado así. Entonces dejas tu individualidad a un lado y son muchos años. Entonces llega un momento en el que cuando tú llevas 20 años funcionando de esa forma, en la que tu prioridad son totalmente tus hijos y tu trabajo, todas las obligaciones, cuando desaparece toda esta carga y los hijos ya son mayores y ya no necesitan de ti, ya no ese rol de madre ya desaparece porque son mayores y se cuidan ellos mismos, pues entonces cuando te viene ese vacío existencial y de decir, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué soy? Si yo era una madre o un padre. Ahora no soy, sigue siendo, pero el rol no lo diferencia, no lo lleva a cabo igual. Entonces la clave para no desarrollar este problema es prevenirlo, involucrándote desde el principio en las actividades que venías haciendo, pues seguir quedando con los amigos de vez en cuando, no podrás con la misma frecuencia, pero tú mantienes tus redes sociales, sigues haciendo aficiones, sigues practicando deporte. Todas las cosas que te gustan hacer, pues tienes que ir buscando el hueco y a veces te tienes que poner incluso la obligación, porque el día no da. Cuando tienes niños y trabajo, hay veces que es que no te da el no día sabes para más. cuándo y nunca es buen momento, pero hay que ponerlo como una cita de trabajo. Pues mira, hoy tengo que quedar con mis amigos, o mañana tengo que irme a hacer senderismo porque a mí me gusta andar por el campo y me voy a ir. Y organizarnos el tiempo para que de vez en cuando podamos seguir manteniendo estas actividades. De esta forma, nosotros seguimos contemplando nuestra existencia como algo más amplio. No solo somos padres, no solo somos trabajadores. Llega un momento en el que pues, nos jubilamos y tenemos diferentes cosas que nos gusta hacer y que podemos ir cambiando esas tareas. No estamos todo el día trabajando, pues ahora si me gustaba la naturaleza, pues me dedico más a eso. Después se van los hijos, pues yo sigo manteniendo mis amigos, sigo teniendo círculos donde poder acudir y tareas que puedo seguir haciendo y entonces es más difícil que aparezca este problema.
la adaptación siempre va a ocurrir, porque si de vivir en casa un miembro a salir, pues siempre tenemos que reorganizar y los tiempos cambian, pero eso es algo normal, no se tiene por qué convertir en algo patológico. El problema es cuando nos centramos demasiado en esa función vital como madre o como padre y de pronto pues se van los hijos y ahí es cuando lo tenemos... Es cuando llega ese desasosiego. Claro, el encontrar el sentido a la vida es lo que les causa esta perturbación tan importante. Y esos nervios también. Antonio, ya para terminar, que sabemos que siempre viene con mucha prisa, pero para terminar te vamos a robar 3 minutitos más de tu tiempo. ¿Qué podemos hacer para solventar todo esto de lo que tú estás hablando, tanto si somos padres como si somos hijos? Porque podemos ayudar a nuestros padres a superar ese síndrome del nido vacío. Claro, siempre si se hacen las cosas de forma progresiva le ayudamos un poco, pero depende mucho de la persona que lo sufre, porque tiene que hacer este cambio en su forma de ver las cosas. Tus hijos se tienen que ir, es positivo, no es algo que esté pasando que sea malo. Tú no dejas de ser una persona importante para la sociedad, tienes otras funciones, puedes ayudar a tus hijos, pero de otra forma. Y entonces los hijos pues podemos tener en cuenta esta adaptación tan grande en ocasiones que están sufriendo los padres y no irnos de golpe y desaparecer y no ir por allí, sino pues hacerlo un poco más progresivo y a visitarlo y poco a poco pues como que nos vamos desvinculando, aunque emocionalmente siempre vamos a estar igual, pero poco a poco pues vamos creando otro núcleo diferente y desapareciendo de las tareas que tienen los padres, y los padres que tienen que buscarse otras ocupaciones. Ahora pues quedarán con los hijos y a lo mejor pues comen en casa de los hijos, en lugar de estar allí y tener que arreglar la comida como hacían antes y preparar todas las cosas, pues ahora, y entonces tú no tienes que hacer esas tareas, las hace ya tu propio hijo. Pues sal y da un paseo por el centro mientras que tu hijo prepara la comida y luego disfruta del paseo y luego disfruta del rato y del vínculo que tienes con tu hijo, y eres igual de valiosa que antes. Tu hijo te quiere lo mismo y sin embargo pues lo único que ha cambiado es que antes estabas toda la mañana preparando tú la comida y organizando la casa, y ahora no tienes esa tarea, pero eso no es malo, no tiene por qué ser malo. Entonces la persona que lo sufre tiene que involucrarse en ese cambio, tiene que buscar cosas, buscar aspectos que le interesen. Hay quien le gusta leer, hay quien le gusta realizar manualidades, deporte, actividades al aire libre, dar paseos. Y no se trata de suplir, porque hay veces que se van los hijos, tienen nietos y continúan, pero luego los nietos crecen y ahí es cuando, siempre que suplamos una cosa con otra, pero mantengamos el mismo papel, mi papel fundamental en la vida es ser padre o ser madre, llegará un momento que los nietos también crecen y ya no están todo el tiempo contigo, y ahí es cuando te viene el golpe. Entonces se trata de adaptarnos a la nueva situación y reorganizar un poco nuestra vida. Pues con eso nos quedamos. Antonio, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Te esperamos como cada semana para seguir tratando temas interesantes, y por supuesto nuestras redes sociales y nuestras vías de contacto están abiertas para que nos comenten cuáles son esos temas que quieren que Antonio trate desde el punto de vista de la psicología. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio. De nada, a vosotros. Un placer, como siempre. Igualmente.